Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Filosofía del Derecho aquí en El Abogado en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión nos toca reflexionar acerca de el nivel de dependencia, tanto lógico como epistémico, como metafísico, en torno al derecho y a la moralidad. Que bueno, todo este tipo de cosas que les estoy diciendo de manera muy general, las pueden parafrasear de la siguiente forma para que se entienda de una manera más sencilla. Cuando nosotros nos preguntamos en torno a la dependencia que existe entre derecho y la moralidad, bueno, pues básicamente nos estamos preguntando si de pronto podemos definir al derecho en términos de moralidad, o bien también si podemos pensar a un derecho sin ningún tipo de consideración moral en concreto, de tal suerte que hagas a ambos fenómenos normativos completamente separables, ¿sí? Y pues cuando te declinas o te decantas en torno a una u otra consideración, pues va a haber consecuencias tanto a nivel conceptual, teórico, como también práctico en torno al derecho, dependiendo de qué tan estrecha vuelvas la relación entre moralidad y derecho, de tal suerte que termines colapsando ambas nociones en una sola, o bien te vayas al extremo contrario y termines desligándolas por completo. Entonces, en la presente sesión, pues vamos a presentar tres posturas, digamos, a modo de respuesta en el sentido de tratar de determinar este tipo de relaciones entre derecho y moralidad para ver si se colapsan ambas nociones de derecho y moralidad o bien se separan por completo, ¿de acuerdo? Bueno, brevemente ya para cerrar esta pequeña introducción de la presente sesión, pues te invito a que te suscribas al Abogado en Llamas y que apoyes esta propuesta de cursos de derecho y de difusión de contenidos jurídicos para todos aquellos que estén interesados en las diversas temáticas que vamos a ir tratando en este nuevo canal, en este nuevo proyecto. Me apoyarías muchísimo si te suscribieras, le dieras like al video y bueno, pues en su defecto que compartieras este tipo de contenidos con aquellas personas que tú consideres que de pronto les puede interesar todo lo que aquí reflexionamos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, algo muy importante a mi consideración antes de iniciar ya como tal y de lleno con estas tres posturas o estas tres respuestas que podemos nosotros plantear o pensar en torno a la dependencia entre moralidad y derecho, pues es importante que nosotros reflexionemos respecto a la relevancia de la pregunta en torno a la relación y a la dependencia entre la moralidad y el derecho. Es decir, en última instancia, ¿esto para qué nos sirve? Tanto si lo pensamos como a nivel de litigantes o de practicantes, como a nivel ya de doctrinarios o de personas que estamos hasta cierto punto elaborando investigaciones jurídicas o teorías jurídicas, etcétera. Y bueno, también este momento o este pequeño segmento del video pues es muy importante aprovecharlo para que demos algún tipo de definición, al menos de manera preliminar, ya que, bueno, pues este tipo de discusiones son larguísimas, no son definitivas, no están cerradas, pero sí es importante por mor metodológica y por cuestiones de exposición también pedagógica que nosotros partamos de algún tipo de noción tanto de derecho como de moralidad para que pues no nos perdamos en el vacío de la divagación y de la especulación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a entender y con este tipo también, dicho sea de paso, de explicaciones o de entendimientos que demos de manera preliminar en torno a qué es el derecho y qué es la moralidad, se va a seguir la importancia de la pregunta, ahorita lo van a ver ustedes, pero bueno, vamos a entender nosotros por lo jurídico o por consideraciones jurídicas o por derecho en sí, todo lo que tiene que ver con códigos de comportamiento que, bueno, pues tienen una sanción estatal en caso de que no se sigan dichos comportamientos o dichos códigos de comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el código penal, por ejemplo, de sus respectivas ciudades, pues es jurídico porque la conducta ahí que no se sigue termina siendo sancionada por una entidad conocida como el Estado, ¿de acuerdo? Tu código tributario, tu código civil, toda la materia administrativa, todo eso se va a entrar dentro de una consideración jurídica o le vamos a poder denominar como derecho
ya que más que nada, lejos o unitariamente de ser simples códigos de comportamiento, aquí lo importante a resaltar es que todos estos códigos tienen una sanción impartida por una entidad llamada Estado. Eso es básicamente lo que configura o lo que nos determina cuando estamos en presencia de algo jurídico o algo que tiene que ver con el mundo del derecho, ¿de acuerdo? Como les acabo de decir, esto es muy debatible también y claro, la reflexión no se cierra hasta donde yo les estoy diciendo esto. Claro que esto es para que se siga discutiendo y reflexionando, por lo que pues te invito a que tú sigas reflexionando en torno a esta noción de derecho. Me la puedes dejar tus reflexiones al tenor de todo esto que estamos diciendo y lo que vamos a decir a continuación. Aquí abajo en la cajita de comentarios, siéntete en toda la confianza. Pero bueno, entonces lo jurídico lo identificamos de esta manera como todo este tipo de códigos de comportamiento que se sancionan estatalmente. Entonces, por ejemplo, no sé, si tú estás estudiando en una escuela y tienes un reglamento del colegio en donde, qué sé yo, se prohíbe que utilices el celular o el smartphone en la casa, perdón, en la clase, aquí la gran pregunta es si, por ejemplo, ese ordenamiento o esa norma sería jurídica. Pues siguiendo esta definición no, porque pues no hay una sanción estatal directa sobre tu persona o sobre tus cosas, dado una violación o un incumplimiento de este reglamento de tu escuela, ¿de acuerdo? Aquí quien te va a sancionar es el director o el consejo técnico o el prefecto, una cosa así por el estilo. Entonces, noten que esta definición o esta consideración respecto a qué es lo jurídico nos permite diferenciar muy bien en términos normativos, es decir, en términos de la existencia de otro tipo de normas que están regulando el comportamiento, cuáles sí son estrictamente jurídicas y cuáles no, en virtud de la naturaleza de la sanción. Ahora, la moralidad, que también es un eterno debate, la diferencia entre moralidad y ética. No me voy a meter tanto en ese tema porque si no me salgo del objeto de reflexión y de exposición de este video. Pero la moralidad también es un tipo de código de comportamiento que básicamente lo que hace la moralidad es digamos, la adscripción de pertenencia a un grupo. O sea, los códigos morales lo que hacen a nivel social, digamos, es establecer un cierto tipo de conductas que, en pocas palabras, de seguirse, se da en ipso facto un merecimiento hacia un individuo en concreto para que pueda pertenecer a una sociedad. Dicho sea de paso, pues esta es una definición muy sociológica de la moralidad, no es tanto filosófica. Y eso es para que también partamos de cosas un poquito más comprobables y concretas. Por eso lo estoy dando a consideración de aquí, que también nos permite diferenciar entre moralidad y derecho. Pero bueno, entonces básicamente la moralidad es un código de comportamiento, como les decía, que lo que te permite es aceptación o ser aceptado en un grupo social determinado, de acuerdo, por seguir cierto tipo de prácticas que en determinado punto se consideran como buenas. Y la diferencia entre la moralidad y lo jurídico como códigos de comportamiento es que lo moral no tiene una sanción estatal. En este sentido, lo moral se sanciona o se inflige un tipo de castigo en concreto sobre las conductas que se consideran malas o inmorales por parte de el rechazo social. Entonces, les pongo un simple ejemplo para que vean ya de una manera muy concreta la diferencia entre lo jurídico y la moral, ¿de acuerdo? Piensen ustedes en el caso en el que están en el transporte público y aparece una viejita o un señor de la tercera edad y deciden no darle el asiento, ¿no?, en el transporte público. Bueno, este tipo de conducta, o sea, el no cederle el asiento a la viejita o a la persona de la tercera edad, es un comportamiento antijurídico, es decir, estás violando algún tipo de código de comportamiento que sea sancionado por el Estado. Por ejemplo, aquí en el caso de México, no. En el Código Penal para la Ciudad de México, pues no está establecido que sea un delito, no está así tipificada la conducta, que sea un delito no darle el asiento a una viejita o una persona de la tercera edad. Por lo tanto, pues no merece sanción estatal. Sin embargo, pues a nivel de la moralidad, sí es una conducta mal vista que
tú no le cedas el asiento a una viejita o una persona de la tercera edad. Y aquí la sanción inmediata por romper ese código de comportamiento moral es a lo mejor, qué sé yo, ¿no? Que los pasajeros que vayan contigo en el camión te vean feo, a lo mejor te hacen caras, puede que incluso hasta te agredan verbalmente. Y es en ese sentido que ven que hay sanción en ese código de comportamiento moral, pero no es una sanción impartida por el Estado. Ciertamente hay personas en derecho, sobre todo en el mundo de la doctrina, que creen que todo es regulado por el Estado y que todo es sancionado por el Estado. La verdad es que en la realidad eso no se refleja, sino estaríamos en un escenario tipo George Orwell de 1984, en donde el Estado es omnipresente y sí, te sanciona por cualquier cosa que haces. En la realidad, en la práctica, en el mundo fáctico que tenemos, vemos que pues, el Estado no está presente en la vigilancia y en el castigo de todas las conductas. Hay conductas que se dejan a cargo de otros tipos de códigos de comportamiento, como es el caso de la moralidad. Entonces, espero que se haya entendido esta diferencia. Y bueno, la importancia ya se deja ver una vez que establecimos esta diferencia entre moralidad y derecho, en el sentido de, oye, a ver, ¿qué tipo de conductas al final del día van a meritar sancionarse vía medios estatales y cuáles no? Dependiendo de si la conducta en concreto que vamos a rechazar o que vamos a considerar de una mala manera es una consideración puramente jurídica o puramente moral. Esto en el caso del legislador es muy importante porque a veces los legisladores legislan desde un código de comportamiento moral y no desde un código de comportamiento estrictamente jurídico en relación a otros ordenamientos, y por eso a nivel, por ejemplo, de controversias constitucionales aquí en México suele haber muchos problemas. Ese es un mero ejemplo o instancia de por qué esto es relevante en la práctica, ¿de acuerdo? O sea, que tengas bien diferenciada y también bien clara la relación entre moralidad y derecho. Y también a nivel de litigante, o sea, tú tienes que ser muy consciente que, por ejemplo, no porque a lo mejor, ¿no? A nivel tributario sea injusto despojar de sus bienes en virtud de algún tipo de crédito que tengan con Hacienda campesinos, obreros o personas muy necesitadas, significa que esas acciones del Estado a nivel tributario sean indebidas o incorrectas. De hecho, son jurídicamente permisibles porque hay una legislación que está sancionando a las conductas de los acreedores que pues no cumplen con sus créditos. Pero a nivel moral pues no es bien visto despojar al necesitado por parte del Estado. Pero de pronto eso no es relevante en sentido jurídico. Entonces tú también como litigante tienes que aprender a diferenciar entre lo jurídico y lo moral, porque también a nivel de la práctica te va a ahorrar mucho sufrimiento y muchos problemas a veces de conciencia, o incluso puede agudizar tu sentido de la conciencia para que evalúes en un sentido jurídico tu práctica como litigante en un sentido más profundo y veas qué casos aceptas y qué casos no. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con la relevancia. Ahora vamos a ver si es de hecho posible o tiene mucho sentido tanto lógico pensar en una diferencia tan tajante entre derecho y moralidad. Y en este sentido vamos a ver tres tipos de posturas que ven tanto en un sentido como muy moderado, muy radical, la relación entre moralidad y derecho, y de ahí el colapso que existen entre las nociones de derecho y moralidad, de tal suerte que a veces se suele hacer una sola postura. Bueno, entonces vamos a revisar la postura del justnaturalismo clásico, que dicho sea de paso, el justnaturalismo lo vamos a exponer con más detalles en próximas sesiones. Esto es para ir redondeando en torno al problema filosófico que tenemos aquí en la mesa, y también para que ustedes se vayan familiarizando, en caso de que no sepan nada del justnaturalismo, de este tipo de cosas en filosofía del derecho. Que bueno, dicho sea de paso, como en Occidente somos muy maniqueos, ya saben, es blanco contra negro, Dios contra el diablo, Biden contra Putin, el capitalismo contra el socialismo, este tipo de maniqueísmos que están dentro de la construcción conceptual de nuestra mente, pues permea en muchos aspectos, en muchas discusiones filosóficas. Y bueno, digamos que gran parte de las discusiones de filosofía del derecho es en contra de los positivistas contra los naturalistas, de tal suerte que en un esquema muy maniqueo, pues en filosofía del derecho te hacen elegir entre positivismo o naturalismo. Más adelante vamos a ver si podemos romper este esquema maniqueo. Pero bueno, entonces el justnaturalismo, en pocas palabras, pues es una doctrina o una postura en filosofía del derecho que cree que existen derechos naturales que no son socialmente construidos, que no son socialmente otorgados vía el reconocimiento estatal.
Y bueno, en torno a la dependencia entre moralidad y derecho, pues tenemos un justnaturalismo radical que lo que va a hacer es colapsar la relación entre derecho y moralidad, de tal suerte que va a entender el contenido moral el contenido del derecho como si fuera contenido moral. Es decir, para el justnaturalista de este tipo, que por ejemplo está presente dentro de ciertos tipos de contractualismos clásicos como el de Rousseau y el de Hobbes, no hemos hablado todavía en este canal tan extenso de Rousseau y de Hobbes, pero lo hemos hecho en nuestro canal de Filosofía del Pensamiento en Llamas. Te dejo la descripción en el link. Si te metes a la pestañita de listas de reproducción del Pensamiento en Llamas, hay una serie de videos conocidos como Sábados Filosóficos. Ahí yo he hablado de Hobbes y de Rousseau. Por si quieres ahorita saber más al respecto, no puedo profundizar demasiado si no me desvío. Pero bueno, entonces dentro de esta postura de justnaturalismo clásico, muy cercana al contractualismo pues clásico de Hobbes y de Rousseau, se va a colapsar la relación del derecho con la moralidad de tal suerte que se van a entender como iguales. El derecho para estos personajes tiene estricto contenido moral. De ahí que, bueno, pues nosotros podamos explicar por qué nos horrorizamos cuando tenemos leyes que podríamos considerar amorales o injustas, como por ejemplo, imaginen que en sus respectivos países sale su órgano legislativo con una iniciativa de ley que dice algo así como, ¿sabes qué? Es un mero ejemplo, ¿sabes qué? Todos los ciudadanos están obligados a dar la mitad de sus cosas al presidente en turno, ¿no? Y se vuelve ley. Bueno, porque, o sea, esta postura de justnaturalismo clásico diría, mira, como el contenido del derecho es moral, tú te vas a horrorizar o vas a sentir que es una enorme injusticia si el órgano legislativo de tu país saliera con una ley de este estilo, de este tipo de que todos los ciudadanos tienen que dar la mitad de sus cosas al presidente de la nación, ¿no? O al primer ministro o al primer mandatario, titular del ejecutivo, etcétera. Tú te horrorizarías por ese contenido moral. Ahora, aquí el problema que hay en torno a esta consideración de colapsar el derecho con la moralidad es explicar, por un lado, cuál es la naturaleza de la sanción jurídica y su justificación. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el rechazo social que se da como justificación cuando no se sigue un comportamiento, un código de comportamiento moral, piensen en el ejemplo que dimos de el autobús con la viejita o la persona de la tercera edad, es que pues en sí parecen diferentes y se muestran como diferentes. ¿En qué sentido? En el sentido en el que el Estado cuando aplica una sanción puede tener varias finalidades de retribución, puede tratar de subsanar un daño, puede ser por el orden público, mientras que la sanción moral, digamos, busca en muchas ocasiones una cuestión de vendetta privada, una cuestión bastante subjetiva. Entonces, si se dan cuenta, la sanción del Estado y la sanción que provendría de un cuerpo de normas morales son diferentes. De ahí que cuando tú colapsas la noción de derecho con la noción de moralidad, también colapsas la noción de sanción jurídica con la noción de sanción moral. Y siendo que pues nosotros encontramos una diferencia entre la sanción jurídica y la sanción moral, pues ya este tipo de colapsos entre la noción de derecho y la noción de moralidad empiezan a oler mal. Ahora, también en términos de la justificación de la sanción jurídica se vuelve muy complicada, porque básicamente si derecho y moralidad es la misma cosa, básicamente tú estás sancionando un cierto grupo social, un cierto grupo de personas con base en preceptos morales que a lo mejor ese grupo de personas no comparte. Ponle que estás sancionando desde la moralidad judío-cristiana a un grupo de islamitas o a un grupo de judíos o a un grupo de taoístas o algo así por el estilo, y eso es problemático en términos de cómo justificar que de pronto pues tu religión judio-cristiana es mejor que la religión islamita, por ejemplo, de tal suerte que se siga que tú tienes la potestad o el derecho de sancionar a los que tienen una religión diferente a la tuya con base en tu propia religión. Que se dan cuenta, pues este es todo el loop o todo el gran problema que hay en torno a las cruzadas en el contexto medieval, ¿de acuerdo? Es un tema muy interesante, pero bueno, hasta aquí lo voy a cerrar para seguir con las otras dos posturas. Espero que les haya gustado. Acuérdense, pueden dejarme en la caja de los comentarios todas sus dudas, críticas, objeciones que tengan al respecto. Bueno, hay la segunda postura que vamos a revisar, la podríamos nosotros denominar como un positivismo moderado. El positivismo en términos muy generales hay muchos tipos, al igual que el naturalismo. Ya lo iremos viendo a lo largo del presente curso. El positivismo cree que el derecho es convencional
y que depende en algún sentido de la avalación estatal para que se pueda aplicar la sanción y para que tenga la vigencia del derecho. Y bueno, decimos que este es un derecho, un positivismo moderado, porque va a explicar que sí, mira, sí existe un grado de dependencia entre el derecho y la moralidad en términos históricos, ¿no? O sea, históricamente, por ejemplo, a lo mejor nuestra noción de delito, ¿no? En el mundo judio-cristiano occidental viene de la cuestión del pecado, muy judio-cristiano. Incluso nociones en derecho penal como dolo, culpa, incluso cosas como otorgar el perdón, tienen una fuerte carga semántica de la cultura judio-cristiana, y entonces ahí tú ves ese grado de codependencia histórica que hay entre moralidad y derecho, que también podría darse al revés, o sea que la moralidad sea como un tipo de castigo, de sanción jurídica muy moderado, muy suavecita, en comparación ya de la sanción jurídica que es fuerte, porque ataca directamente tu persona. Puede ser tu libertad, puede ser tu vida, pueden ser tus propiedades, tu familia, incluso hasta tu tierra, en caso de que exista el tipo penal del exilio, ¿no? Bueno, entonces es moderado porque el positivismo, este que estamos considerando, sí, digamos, ve o contempla este tipo de dependencia entre el derecho y la moralidad a nivel histórico, pero al final de cuentas separa o va a terminar defendiendo como una independencia conceptual tanto del derecho como de la moralidad, porque sobre todo en personajes como Betham y Austin. Betham es un utilitarista, Austin es un personaje muy interesante de la escuela de Oxford. En fin, ya hemos hablado de ellos en nuestro canal de Filosofía del Derecho, el Pensamiento en Llamas. En fin, volviendo al tema en consideración, bueno, ellos consideran en términos muy generales, muy esquemáticos, que si algo ha de ser llamado derecho, tiene que universalmente beneficiar a la mayoría de las personas, ¿de acuerdo? Incluyendo a las personas amorales. De tal suerte que por eso, al final del día, el derecho no tiene que depender de la moralidad. O sea, piensen en ustedes en alguien como un sociópata o alguien que abiertamente se crea o se diga ser amoral, ¿no? Que no siga ningún tipo de moralidad, lo cual es algo extraño, pero bueno, ese no es el tema en cuestión. Alguien que sea totalmente amoral, bueno, al final del día las sanciones que se le vayan a aplicar a su conducta tienen que ser con base a ciertos principios jurídicos, de restribución, de justicia restributiva o distributiva, de tal modo que bajo una consideración jurídica incluso hasta los amorales tendrían que beneficiarse dentro de esta sociedad. Y por ello, el derecho no puede depender precisamente de la moralidad, porque tienes estos casos peculiares de los amorales y demás. Esto en términos muy esquemáticos, recuerden que nada aquí es definitivo, simplemente es para exponer en términos muy generales las posturas. En términos, de nuevo, muy básicos, muy suncitos, pues por eso el derecho no puede depender de la moral, porque tienes este tipo de casos como el de los amorales. Ahora, el gran problema que aparece aquí es si de hecho la noción de ser benéfico no depende de consideraciones morales. Porque vean, como Betham, por ejemplo, es un utilitarista, lo benéfico se va a entender en términos de la máxima de utilidad. Esto es que tus actos sean moralmente buenos siempre que otorguen la mayor felicidad posible. Y esto, muy en el fondo, tiene implícita la idea de que es algo bueno, y aquí es donde se mete la moral. O sea, la razón por la que el derecho ha de ser benéfico es porque se presupone en un sentido moral que esto es algo bueno, en términos morales. Y por ello, queda esta duda dentro de este como positivismo moderado, de si al final del día no terminamos apelando a cuestiones morales como dependientes ulteriores de, digamos, esta visualización del derecho dentro de esta postura filosófica. ¿De acuerdo? Ya sabes, cualquier duda, comentario me la puedes dejar aquí abajito, valga, en la caja de comentarios. Ay, perdón, ya. Y ya para terminar, pues vamos a hablar como de este positivismo radical, que lo podemos encontrar en pensadores como Kelsen y su teoría pura del derecho, o personajes como von Wright, en donde, bueno, pues von Wright es padre de la lógica deóntica, considera el derecho como una estructura lógica puramente vacía. Ahorita especificamos qué significa eso.
De modo que, pues, tanto las personas que se adhieren o se adscriben al positivismo radical, pues van a considerar que si el derecho ha de ser derecho, este tiene que ser completamente vacío, es decir, que no tenga contenido ni moral, ni político, ni religioso alguno. ¿Por qué? Porque según pues esta óptica de positivismo radical, el derecho lo que hace, simplemente en términos de ser una mera estructura vacía, es ponderar y determinar lo que a cada quien le corresponde según lo que hagan. En caso de contratos, y sobre todo en teoría de las obligaciones civiles, esto tiene mucho sentido. Un contrato, ¿no? Tú como juzgador evalúas un contrato, no en términos, aunque existe la cuestión de lo leonino, pero vamos a dejar un poco de lado eso, pero en términos de la evaluación de los contratos, por ejemplo, tú no vas a evaluar si este contrato es estrictamente moral o va conforme al Antiguo Testamento o algo así por el estilo, o si satisface a López Obrador el contrato o a Peña Nieto o algo así, sino tú como juzgador ahí lo que tienes que ponderar es quién está incumpliendo qué cláusulas del contrato y qué le corresponde en virtud de sanciones estipuladas en el contrato o en la norma sobre la violación de las cláusulas. Y entonces, les digo, en teoría de las obligaciones es muy claro y muy transparente lo que explicaría esta consideración de positivismo radical de ver al derecho como simplemente una balanza que pondera y dice a este le corresponde tal cosa según lo que ha hecho y se acabó. El problema de esto es si en el fondo esto no implica un tipo de noción de justicia moral, ¿de acuerdo? Porque si se dan cuenta, esta noción de justicia de dar cada quien lo que corresponde viene de la noción de justicia restributiva, que está ya presente desde la antigua Grecia. Sócrates parece que es el primero que la formula. Pero aquí el detalle es ver si esto no tiene un contenido moral. Porque cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues no pasa nada si le das a la gente lo que no le corresponde o lo que no se merece. Decimos, como de manera muy instintiva o muy automática, que eso es malo moralmente hablando. Entonces, la justicia tiene una consideración moral muy profunda, de tal suerte que de pronto entender al derecho como esta estructura que simplemente pondera y da lo que a cada quien le corresponde o lo que cada quien merece, pues implica una noción de justicia restributiva que tiene una evaluación moral, ¿de acuerdo? Porque nosotros evaluamos como moralmente bueno esto, y un derecho que se ajusta a esto lo vamos a considerar como bueno moralmente hablando. De ahí que esto nos lleva a un regreso de el colapso o la relación muy estrecha y muy íntima entre moralidad y derecho. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado la presente sesión. Ya sabes que cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, queja que quieras sobre las cosas que hemos expuesto u otras, pues total, me las puedes dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.